Nolan Cassidy se encontraba al borde de lo que debería haber sido imposible. Un rancho de 100 acres se vendía por exactamente $1. La desgastada cerca de madera se extendía interminablemente bajo el intenso sol de la tarde, y la casa principal se alzaba como una plegaria olvidada en la distancia. Pero cuando empujó la crujiente puerta principal 3 horas después, descubrió que el trato incluía algo que el vendedor había olvidado mencionar. Alguien ya vivía allí. El sonido lo impactó primero. Pasos suaves subiendo las escaleras, deliberados y cuidadosos, como alguien que intentaba no ser oído. Nolan se quedó paralizado en el umbral de la puerta, con las manos aún agarrando el pomo de latón. Se suponía que la casa estaría vacía. ¡Boom! Carter lo había jurado cuando se dieron la mano en la oficina de tierras. Nadie ha estado en ese lugar en años, había dicho el hombre, con la mirada perdida. Lo tendrás todo para ti. Sin embargo, allí estaba. Una joven apareció en lo alto de la escalera de madera, con su cabello oscuro cayendo suelto sobre sus hombros. Llevaba un vestido sencillo que había visto días mejores. No gritó ni corrió. En cambio, lo miró con una expresión de lo más extraña. No miedo, sino algo parecido a la resignación, como si llevara mucho tiempo esperando este momento. Debe ser el nuevo dueño, dijo con voz firme a pesar de las circunstancias. Soy Iris Quaid. He estado cuidando este lugar. La mente de Nolan daba vueltas. ¿Cuidarlo? ¿Para quién? ¿Y por qué Carter no la había mencionado? Observó su rostro, buscando engaños, pero solo encontró una fuerza silenciosa que le recordó a su propia madre en los momentos más difíciles. El vendedor no dijo nada sobre nadie que viviera aquí, se las arregló para hacerlo. Iris bajó las escaleras lentamente, con cada paso medido y elegante. Von Carter no lo sabe todo sobre este rancho, respondió. Hay cosas sobre esta tierra que van más allá de lo que está escrito en cualquier escritura. Se acercó a la ventana y descorrió la cortina descolorida, revelando la vasta extensión de pastizales que se extendía más allá. Llevo 3 años aquí. Este lugar me salvó la vida cuando no tenía a dónde ir. He mantenido el techo parchado, el pozo limpio y las cercas arregladas. Supongo que se podría decir que nos hemos cuidado mutuamente. Nolan sintió que su futuro cuidadosamente planeado se tambaleaba bajo sus pies. Había ahorrado cada centavo durante 5 años para comprar su propio terreno, para construir algo que le perteneciera. Este rancho, incluso abandonado y deteriorada, representaba todo lo que había soñado. Pero ahora, de pie en esa habitación polvorienta con esa mujer inesperada, se dio cuenta de que su compra de $1 le había traído algo mucho más complejo que una propiedad. ¿Por qué Carter la vendió tan barata?, preguntó, aunque sospechaba que la respuesta lo cambiaría todo. Iris se apartó de la ventana y, por primera vez, vio el miedo en su rostro. Porque, dijo en voz baja, no es el único que sabe que estoy aquí. Y los demás. No vienen a hacer tratos. Nolan dejó su gastada cartera de cuero sobre la mesa de madera. Su mente daba vueltas con preguntas que exigían respuestas. La luz de la tarde que se filtraba por las ventanas polvorientas proyectaba largas sombras en el rostro de Iris, y pudo ver el peso de los secretos oprimiendo sus hombros. ¿Quién viene a por ti?, preguntó, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente tensión en su pecho. Iris se apartó de la ventana, con las manos fuertemente entrelazadas. Hombres que creen que les quité algo que les pertenece, dijo. Algo tan valioso que me han estado buscando durante 3 años. ¿Te lo llevaste? Lo miró directamente a los ojos, y él no vio engaño en ellos. Me llevé algo, sí, pero me pertenecía mucho antes de que lo reclamaran. Su voz denotaba un dolor que delataba viejas heridas. La concesión de oro de mi padre. Murió en un accidente minero. Y estos hombres aparecieron con papeles falsos diciendo que les debía todo. Nos quitaron la casa, la tierra, todo lo que teníamos. Nolan estudió su rostro, reconociendo la mirada de alguien que había sido llevado al límite.
Lo había visto en su propio espejo durante los peores años tras la muerte de su esposa. Así que recuperaste lo que era tuyo. Me llevé la escritura original y los mapas topográficos que demostraban que nuestra concesión era legítima, dijo Iris. Documentos que destruirían su operación si alguna vez vieran el interior de un juzgado. Rió con amargura. Pero llegar con vida a un juzgado es el desafío. El sonido de cascos a lo lejos los dejó a ambos paralizados. Iris corrió hacia la ventana, apartando la cortina lo justo para mirar afuera. Nolan se unió a ella y juntos observaron a 3 jinetes acercándose por el sendero principal. Aún demasiado lejos para distinguirlos con claridad, pero lo suficientemente cerca como para saber que iban en serio. «¿Son ellos?», susurró Nolan. Iris negó con la cabeza. No, pero se detuvo, observando a los jinetes con más atención. «Qué extraño. Esos caballos van demasiado rápido para viajeros ocasionales, pero demasiado lento para la urgencia. Como si buscaran algo». Nolan sintió un nudo en el estómago. Había comprado este rancho para escapar de las complicaciones, para construir una vida sencilla a su manera. Pero al ver acercarse esas figuras distantes, se dio cuenta de que su inversión de $1 lo había llevado a algo mucho más peligroso de lo que esperaba. «Debería irme», dijo Iris de repente, volviéndose de la ventana. «Ya he traído demasiados problemas a este lugar. No mereces involucrarte en mis problemas». «¿A dónde irías?», preguntó Nolan, aunque no estaba seguro de por qué le importaba. 3 horas antes, ni siquiera sabía de su existencia. Ella dudó. Y en ese momento de incertidumbre, vio la verdad. No le quedaba ningún sitio a donde escapar. Los jinetes se acercaban. Desconocían sus intenciones, pero su presencia era innegablemente amenazante. «¿Cuánto tardarán los peligrosos en encontrarte aquí?», preguntó. Iris volvió a mirar a los jinetes que se acercaban y luego sostuvo su mirada. «Si esos hombres de ahí abajo son quienes creo que son», dijo en voz baja. «Ya lo han hecho». Los jinetes se acercaron, y Nolan pudo distinguir sus rostros. Hombres duros con esos rasgos curtidos por años de tomar lo que querían. Hicieron que sus caballos se acercaran a unos 50 metros de la casa. Lo suficientemente cerca como para ser una amenaza, pero lo suficientemente lejos como para evitar una confrontación inmediata. «Ese es Wade Harper», susurró Iris, con la voz tensa por el reconocimiento. «Trabaja para los hermanos Maddox. Si está aquí, significa que por fin me encontraron». Nolan observó cómo los 3 hombres se dispersaban en un semicírculo, bloqueando eficazmente las principales vías de escape de la propiedad. Sus movimientos eran practicados y coordinados. No eran vagabundos al azar. Eran cazadores que habían encontrado a su presa. «¿Qué les quitaste exactamente?», preguntó, necesitando comprender en qué se metía. Iris se apartó de la ventana y se arrodilló junto a una tabla suelta del suelo cerca de la chimenea. Con movimientos rápidos y eficientes, la levantó y buscó en el espacio oculto que había debajo. Al levantarse, sostenía una bolsa de cuero y un fajo de papeles enrollado. «La escritura de la concesión aurífera más rica del territorio», dijo, desenrollando uno de los documentos y los mapas topográficos que mostraban exactamente dónde se encontraba el mineral a mayor profundidad. «Mi padre pasó 10 años cartografiando cada veta, cada pedacito de oro en esas colinas. Unos hermanos temáticos lo mataron por ello, y luego descubrieron que había escondido los documentos auténticos». Nolan estudió los intrincados dibujos del mapa, fijándose en las cuidadosas anotaciones y las detalladas mediciones. Esto no era solo una concesión. Era un mapa del tesoro dibujado por alguien que conocía cada centímetro del terreno. «Esto vale una fortuna. Suficiente para comprar la mitad del territorio», confirmó Iris. «Y suficiente para que me persiguieran por 3 estados». Un silbido agudo desde afuera los hizo girar hacia la ventana. Wade Harper había desmontado y caminaba lentamente hacia la casa, con la mano apoyada casualmente en el cinturón de su pistola. Sus compañeros permanecieron montados,
observando los alrededores por si acaso se movía. «Iris Quaid», gritó Harper. Su voz se oyó con claridad a través del patio. «Sabemos que estás ahí. Es hora de resolver esto como gente civilizada». Nolan sintió que se le aceleraba el pulso. 3 años de carpintería le habían dado manos fuertes y temple. Pero nunca se había enfrentado a hombres como estos. Aún así, al mirar el rostro pálido de Iris, comprendió que no podía entregarla sin más. «Hay una salida», susurró con urgencia. «Por la cocina y bajando al arroyo. Podrías escabullirte mientras están concentrados en la fachada de la casa». «¿Y tú?», sonrió con tristeza. «Estoy cansado de correr. Tal vez sea hora de enfrentarlos». Nolan la miró fijamente, reconociendo la resignación en su voz. Se estaba rindiendo, lista para sacrificarse para que él pudiera escapar del desastre que su compra de $1 había creado. Pero mientras los pasos de Harper se acercaban al porche, resonando como una cuenta regresiva, Nolan tomó una decisión que incluso a él lo sorprendió. «No», dijo con firmeza, acercándose a la ventana. «Esta es mi propiedad ahora, y no recuerdo haber invitado a nadie». Harper se detuvo al pie de los escalones del porche, mirando hacia la casa con una sonrisa fría que prometía violencia. Nolan salió al porche, asegurándose de que Harper pudiera verlo con claridad. El sol de la tarde proyectaba su sombra alargada sobre las tablas desgastadas, y mantuvo la voz firme a pesar del latido de su corazón. «Esta es propiedad privada», gritó. «Tú y tus amigos tienen que irse». La sonrisa de Harper se ensanchó, pero no había calidez en ella. «Bueno, ahora parece que la pequeña encontró un protector». Dio un paso más cerca, sus espuelas tintineando con cada movimiento. «La cosa es, amigo, que no estamos aquí para tener problemas contigo. Solo necesito hablar con la señorita Quaid sobre una propiedad que pertenece a nuestro empleador». «No veo ningún documento legal», respondió Nolan, notando cómo los compañeros de Harper se habían posicionado para cubrir cualquier ángulo de aproximación. «Que yo sepa, todo lo que hay en este rancho me pertenece ahora». Harper rió entre dientes, un sonido como grava en una lata. «Documentos legales. Qué curioso», señaló la casa. «Verás, según lo que sabemos, la señorita Quaid lleva años ocupando ilegalmente este terreno, probablemente revisando todo lo de valor que dejaron los antiguos dueños. No me sorprendería que encontrara algunos objetos que deban ser devueltos a sus legítimos dueños». Dentro de la casa, Nolan oía a Iris moverse silenciosamente, con la esperanza de esconder los documentos en un lugar más seguro. Necesitaba ganar tiempo. Pero Harper estaba cada vez más impaciente con la conversación. «Te diré algo», continuó Harper, con la mano apoyada abiertamente en la empuñadura de su pistola. «¿Por qué no la llamas para que podamos hablar de esto como gente razonable? No hay necesidad de que nadie salga herido por un simple malentendido». Nolan sintió que el sudor se le acumulaba en la nuca a pesar del aire fresco de la tarde. 3 contra 1 no era una apuesta que ningún hombre sensato aceptaría, sobre todo cuando ni siquiera estaba seguro de por qué luchaba. Pero al mirar la fría mirada de Harper, comprendió que no se trataba de justicia ni de demandas legales. Estos hombres tomarían lo que quisieran sin importar quién saliera herido en el proceso. «No está aquí», mintió, esperando que su voz sonara más convincente de lo que parecía. La expresión de Harper se ensombreció. «Eso sí que es interesante, porque mi compañero de allí, el de la mirada penetrante, jura que vio 2 figuras en esa ventana hace menos de 5 minutos». Señaló a uno de los hombres a caballo. «Johnny tiene un don para fijarse en detalles que otros podrían pasar por alto». El hombre llamado Johnny se tocó el sombrero con sarcasmo. Su rifle descansaba casualmente sobre la silla, pero en una posición para un uso rápido. «Quizás viste sombras», sugirió Nolan. «Las casas antiguas juegan con la luz». «Quizás». Harper asintió, aunque su tono sugería que no creía nada parecido. «O quizás estás protegiendo a alguien que le ha causado a mi jefe una pérdida financiera considerable».
Ese tipo de lealtad hacia un desconocido podría hacer que uno se pregunte sobre tu propia participación en la situación. La amenaza era clara ahora. Harper sugería que el propio Nolan podría ser cómplice del robo que perseguían. Era una jugada astuta. Darle una salida abandonando a Iris o afrontar las consecuencias de estar con ella. A través de la ventana tras él, Nolan oyó el suave crujido de las tablas del suelo. Iris seguía moviéndose dentro, y el compañero de Harper notaría cualquier sonido que llegara. El tiempo se acaba, dijo Harper, sacando un reloj de bolsillo y simulando mirarlo. Mi paciencia tiende a agotarse cuando la gente no es honesta conmigo. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa, a punto de romperse. Nolan podía sentir a Harper estudiando su rostro, buscando grietas en su determinación. Detrás de él, la casa se había quedado en completo silencio. Demasiado silencio. O Iris había encontrado el escondite perfecto o se estaba preparando para algo desesperado. ¿Sabes qué? Creo, dijo Harper, cerrando su reloj de bolsillo con un clic brusco. Creo que compraste este lugar sabiendo exactamente lo que encontrarías. Tal vez la señorita Quaid te prometió una parte de lo que robó si la ayudabas a mantenerse oculta. Piensas mal, respondió Nolan, aunque tuvo que admitir que la acusación sonaba plausible. Compré este rancho de buena fe esta mañana. Es la primera vez que pongo un pie en esta propiedad. Harper intercambió miradas con sus compañeros de caballería, una comunicación silenciosa entre ellos. El hombre llamado Johnny se removió en su silla, y Nolan captó el sutil movimiento de su mano hacia su rifle. Esto es lo que va a pasar, anunció Harper, con la voz acostumbrada a ser obedecido. Te harás a un lado y registraremos esta casa. Cuando encontremos lo que buscamos, nos marcharemos. Si te resistes, serás enterrado en tu propiedad antes del atardecer. A Nolan se le secó la boca, pero se mantuvo firme. ¿Y si me niego? La sonrisa de Harper volvió con más frialdad que antes. Entonces la registraremos de todos modos, y no estarás aquí para quejarte del desastre que armamos. La puerta principal se abrió tras Nolan con un suave crujido, y sintió que se le paraba el corazón. Iris salió al porche, con la barbilla levantada, desafiante, a pesar del miedo evidente en sus ojos. Se puso ropa de montar y llevaba una pequeña mochila al hombro. Basta, dijo con firmeza. Este hombre no tiene nada que ver con nuestros asuntos. Harper. Arreglemos esto entre nosotros. La expresión de Harper cambió a una de satisfacción. Como un cazador que por fin ha acorralado a su presa. Ese es el enfoque sensato. Baje aquí, señorita Quaid, y podemos hablar de los términos. Los términos son sencillos, respondió Iris, manteniéndose cerca de Nolan. Déjalo ir y yo iré contigo voluntariamente. Sin violencia, sin amenazas, solo yo por su seguridad. Nolan se giró para mirarla fijamente. No tienes que hacerlo. Sí, lo hago. Ella lo interrumpió suavemente. Ya has hecho más de lo que nadie tenía derecho a esperar. Harper juntó las manos una vez, el sonido nítido en el aire de la tarde. ¿Ves lo fácil que fue? Ahora, sobre esos documentos que te llevaste. ¿Qué documentos? Preguntó Iris con voz firme. Los que prueban el derecho legítimo de nuestro empleador sobre la mina Quaid, dijo Harper pacientemente. Los papeles que tu padre escondió antes de su desafortunado accidente. Mi padre murió en un derrumbe causado por las prácticas mineras inseguras de tu empleador, replicó Iris. No había documentos que ocultar. La fachada de civilidad de Harper comenzó a resquebrajarse. No juegues conmigo, niña. Sabemos que los tienes, y sabemos. Están aquí. La única pregunta es si destrozamos este lugar tabla a tabla para encontrarlos. Iris sostuvo su mirada fija, pero Nolan pudo ver sus manos temblar ligeramente. Los documentos que le había mostrado eran su única palanca, y estaba a punto de perderlos. Fue entonces cuando el sonido de más jinetes acercándose resonó por el valle,
provenientes rápidamente del sendero oriental. Harper giró hacia el sonido de los cascos que se acercaban, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Los nuevos jinetes aún estaban lejos, pero se acercaban con fuerza y rapidez, levantando polvo a su paso como una nube marrón contra el horizonte. Johnny Harper le ladró a su compañero de mirada aguda. ¿Cuántos? El hombre entrecerró los ojos a lo lejos, protegiéndose los ojos con una mano. 4 jinetes, tal vez 5. No puedo distinguir quiénes son desde aquí, pero están forzando a sus caballos. Harper apretó la mandíbula. Podría haber problemas. Se volvió hacia Iris, con la paciencia de antes completamente agotada. Cambio de planes. Te llevaremos a esos documentos ahora antes de que quienquiera que sea decida. Para complicar las cosas. Te dije que no tengo documentos, insistió Iris, pero su voz carecía de convicción. Registren la casa, ordenó Harper a sus hombres. Destruyanla si es necesario. Nolan dio un paso adelante, bloqueando los escalones del porche. No te acercarás a mi casa. El arma de Harper salió de la funda tan rápido que Nolan apenas notó el movimiento. El frío metal le presionó la frente, y pudo oler el aceite y el cuero de los guantes de Harper. Última oportunidad para ser inteligente, gruñó Harper. Apártate o te derribo aquí mismo. Los jinetes que se acercaban estaban más cerca, lo suficientemente cerca como para distinguir a sus caballos. Nolan pudo ver que cabalgaban en formación, disciplinados y decididos, no viajeros al azar, sino hombres con una misión. Wade Harper. El grito provenía del jinete que iba en cabeza, todavía a 200 yardas de distancia, pero acercándose rápidamente. Aléjate de esa gente. Harper abrió los ojos de par en par al reconocerlos. Y por primera vez desde que llegó, Nolan vio una genuina preocupación en su rostro. Maldición, murmuró en voz baja. ¿Amigos tuyos?, preguntó Iris, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Sheriff Bennett, respondió Harper apretando los dientes. Alguien debe haber enviado un mensaje. Miró a sus compañeros, que parecían cada vez más nerviosos por su posición expuesta. Los jinetes se acercaban con estruendo, y Nolan pudo distinguir el distintivo brillo de la placa metálica en el chaleco del jinete líder. Un sheriff y sus ayudantes cabalgando como si fueran en serio. Pero el arma de Harper seguía presionada contra el cráneo de Nolan, y su dedo apretaba el gatillo. Esto complica las cosas, dijo Harper, más para sí mismo que para nadie. Pero no cambia lo que debe suceder aquí. El sheriff Bennett y sus hombres estaban ahora a una distancia que les permitía gritar, con los caballos empapados de sudor por la dura cabalgada. El sheriff era un hombre delgado de patillas grises y el tipo de rostro curtido que denotaba años lidiando con situaciones exactamente como esta. «Bajen las armas», gritó Bennett, mientras su grupo se desplegaba en semicírculo alrededor de los hombres de Harper. «Nadie tiene por qué morir hoy». Harper apretó el arma con más fuerza contra la frente de Nolan. «Quizás nadie tenga por qué morir», respondió. «Pero eso depende de si estás dispuesto a dejar que la justicia siga su curso». «Sheriff, ¿justicia?». Bennett rió con dureza. ¿A eso le llamas cazar a una mujer inocente en 3 territorios? El rostro de Harper se ensombreció. Esa mujer es una ladrona que ha estado ocultando propiedad robada. Estamos aquí en nombre de un interés comercial legítimo para recuperar lo que les pertenece. Los intereses comerciales de los hermanos Maddox. El sheriff Bennett corrigió, con la voz llena de disgusto. He visto suficiente de su versión de la justicia para saber cómo es. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los hombres de Harper estaban en inferioridad numérica ahora, pero aún contaban con la ventaja de tener rehenes. Nolan podía sentir el sudor correr por su espalda mientras intentaba permanecer completamente quieto con el cañón del arma presionado contra su piel. Esto es lo que va a pasar. Eso ocurrirá, anunció Harper, y su voz se oyó por todo el patio. La señorita Quaid y yo vamos a tener una conversación privada sobre esos documentos.
Cualquiera que interfiera verá a este valiente propietario pagar las consecuencias. El sheriff Bennett levantó una mano, indicando a sus ayudantes que mantuvieran sus posiciones. El enfrentamiento se tensó como un alambre a punto de romperse. Todos esperaban que alguien diera el primer paso que determinaría quién vivía y quién moría. Harper, dijo el sheriff con cuidado, te equivocas. Los hermanos Maddox no son dueños de este territorio, y desde luego no son míos. Quizás no, respondió Harper, sin apartar la vista de Bennett mientras mantenía la pistola firmemente presionada contra la cabeza de Nolan. Pero son dueños de suficientes jueces y políticos como para complicarte la vida si interfieres en asuntos legítimos. Iris se adelantó un poco, atrayendo la atención de Harper. Detén esto, dijo con firmeza. ¿Quieres los documentos? Bien. Están escondidos bajo la tabla suelta del suelo junto a la chimenea, envueltos en tela engrasada. Nolan sintió que se le encogía el corazón. Estaba renunciando a la única ventaja que tenía, desperdiciando 3 años de cuidadosa ocultación para salvar a un hombre que había conocido horas atrás. Los ojos de Harper se iluminaron de triunfo, pero no bajó el arma. Johnny, entra ahí, encuéntralos y ten cuidado. La señorita Quaid ha demostrado ser muy creativa ocultando cosas. El jinete perspicaz desmontó y se dirigió al porche, pero la voz del sheriff Bennett lo detuvo en seco. Yo no haría eso si fuera tú. Oye, Johnny, gritó Bennett. Mira, tengo una orden de arresto contra Wade Harper por asesinato, robo y conspiración. Cualquiera que lo ayude se enfrenta a ser cómplice. Johnny se quedó paralizado en el último escalón, mirando a Harper con incertidumbre. No dijiste nada sobre cargos de asesinato. Wade, cállate y trae esos papeles. Gruñó Harper. Pero Nolan pudo oír un dejo de pánico en su voz. El asesinato de Thomas Quaid, continuó el sheriff Bennett. Su voz se oyó con claridad a través del patio. El padre de Iris. Parece que encontramos un testigo que los vio a ti y a los hermanos Maddox manipular el derrumbe de la mina. El hombre llevaba 3 años escondido por miedo, pero finalmente decidió hablar. La revelación fue como un trueno. Iris se quedó sin aliento, llevándose la mano a la boca. Alguien vio lo que le pasó a mi padre. El viejo Pete Arden, confirmó Bennett. Estaba trabajando en una concesión río arriba cuando vio a Harper y a otros 2 hombres manipulando las vigas de soporte de la mina de tu padre. Dice que sabían exactamente cuándo bajaría Thomas a revisar la mina por la tarde. Harper palideció, pero sujetó el arma con firmeza. El testimonio de ese borracho no se sostendrá en ningún tribunal. Quizás no, coincidió Bennett. Pero junto con esos documentos que la señorita Quaid ha estado protegiendo, los que prueban la legítima concesión de su padre a la mina, es suficiente para ahorcarlos a los 3. Nolan sintió el cañón del arma temblar ligeramente contra su piel. Harper se estaba dando cuenta de que matar testigos ya no iba a resolver su problema. No con un sheriff y 4 agentes vigilando cada movimiento. Johnny, ladró Harper. Dije que consiguieras esos papeles. Pero Johnny ya se alejaba del porche, con las manos alzadas pacíficamente. Lo siento, Wade, pero no me apunté a la horca. He terminado. El tercer jinete, un hombre más joven que había guardado silencio hasta entonces, espoleó de repente a su caballo y salió disparado hacia el bosque, aparentemente decidiendo que la retirada era la mejor parte del valor. Harper se encontró repentinamente solo, superado en número y enfrentándose a cargos que lo harían bailar al límite. Su respiración se volvió rápida y superficial, la clase de pánico que incitaba a los hombres desesperados a cometer actos peligrosos. Esto no ha terminado, susurró más para sí mismo que para cualquier otra persona. Y luego más alto. Aunque me dejes en paz, los hermanos Maddox nunca dejarán de perseguirla. Esos documentos valen demasiado. Quizás, dijo el sheriff Bennett, desmontando lentamente y acercándose un paso. Pero ese es el problema de mañana. El problema de hoy es que bajes el arma antes de que alguien salga herido.
La mano de Harper empezó a temblar visiblemente, y Nolan se dio cuenta, con creciente horror, de que el hombre estaba a punto de tomar una decisión que los mataría a todos. La desesperación de Harper llegó a su límite. Con un gruñido salvaje, apartó a Nolan de un empujón y apuntó con su arma al sheriff Bennett, pero el repentino movimiento lo hizo perder el equilibrio. Nolan se tambaleó, pero logró saltar del lado del porche justo cuando sonó el primer disparo. Los ayudantes de Bennett se movieron con precisión experta. 2 disparos respondieron a la ráfaga de Harper, y el forajido se desplomó en el suelo, con sus armas girando inútilmente en la tierra. El enfrentamiento terminó en segundos, dejando solo el eco de los disparos y el olor a humo de pólvora flotando en el aire de la tarde. «¿Están todos bien?», gritó Bennett, apuntando con su arma al cuerpo inmóvil de Harper. Nolan se incorporó de detrás de una caja de madera, comprobando si tenía heridas y solo encontró costillas magulladas. Iris bajó corriendo del porche, pálida pero decidida. «Estoy bien», dijo, y luego miró a Harper. «¿Está muerto?», confirmó uno de los agentes tras tomarle el pulso. Le dio de lleno en el pecho. El sheriff Bennett enfundó su arma y se volvió hacia Iris con genuina compasión. «Señorita Quaid, lamento que haya tardado tanto en hacer justicia para su padre. Si está dispuesta a testificar sobre esos documentos y lo que le pasó a su familia, por fin podremos poner a los hermanos Maddox donde deben estar». Iris asintió, secándose las lágrimas. «Llevo 3 años esperando para contárselo a alguien que me escuche. Los documentos están en casa», continuó, mirando a Nolan. «Todo lo que mi padre registró sobre la mina, incluyendo pruebas de que los hermanos Maddox falsificaron los documentos que reclamaban la propiedad». 2 horas más tarde, tras las declaraciones y la recolección de pruebas, el sheriff Bennett y sus hombres se marcharon con el cuerpo de Harper y la promesa de volver en una semana para escoltar a Iris al juzgado territorial. El sol se ponía tras las montañas lejanas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Nolan e Iris estaban en el porche, observando cómo se asentaba el polvo de los jinetes que se marchaban. El silencio entre ellos era cómodo ahora, ya no estaba lleno de secretos ni amenazas. Así que Nolan dijo finalmente: «Supongo que te irás cuando todo esto se arregle». Iris se giró para mirarlo, con una pequeña sonrisa en las comisuras de los labios. «¿A dónde iría? Llevo 3 años cuidando este lugar. Me parece un desperdicio abandonarlo ahora». «Ahora es mi rancho», señaló, sin que su voz reflejara desafío. «Cierto», asintió ella. «Pero lo compraste por $1 y venía con alguien para ayudarte a administrarlo». Además, señaló la ondulada pradera que se extendía más allá de la casa. «Este lugar es lo suficientemente grande para 2 personas a quienes no les importe trabajar duro». Nolan reflexionó sobre esto, pensando en los años solitarios que había pasado ahorrando para su propia tierra, soñando con construir algo duradero. Se había imaginado haciéndolo solo, pero allí con Iris, viendo cómo la última luz se desvanecía en su horizonte compartido, se dio cuenta de que algunas cosas se construían mejor juntos. «¿Socios?», preguntó, extendiendo la mano. «Socios», asintió ella, estrechándosela con firmeza. Al aparecer las primeras estrellas en el cielo, regresaron juntos a la casa, listos para empezar a construir la vida que un rancho de $1 y un encuentro casual habían hecho posible. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir ofreciéndote más historias como estas.